Dale. Dale. Bueno, hola de nuevo a todos. Esta guía de autoestudio es como una primera vez de, de encuentro tanto por Zoom como también de hacerla, porque nosotros este año cambiaron las guías de autoestudio y esta es nueva, así que yo la tuve que hacer. No la pude hacer completamente porque no me pude poner a leer el primer capítulo del Silverton y del Bessie Taylor. Pero bueno, cuando llegue esa parte, por ahí ustedes me pueden comentar qué era lo que aparecía en esos capítulos o simplemente qué pusieron en ciertas partes que por ahí yo no haya podido desarrollar. Y voy a decir de nuevo lo que dije al principio. En lo posible, participen y que no sea un embole la clase, que no esté yo o cualquiera de los chicos o chicas que son ayudantes solamente aportando, porque, qué sé yo, considero que les va a servir más y también pónganse en nuestro lugar pensando que si hay que venir a dar una clase, una guía de autoestudio y nadie comenta, es aburrido. Entonces, nada, participemos, pongámosle onda entre todos a estas clases de Zoom y nada, con confianza, ¿no? Así que bueno, otra cosa más. Esta guía de autoestudio, creo que la UT1 en general es más o menos de cómo estudiar fisio, según estuve chusmeando ahí en la PEDCO. Así que, más allá de que no es puramente contenido de fisio, nosotros en la escuela ni en ningún lado nos enseñan a estudiar y a razonar algunas cosas. Entonces, está bueno esto para prestarle atención a algunas cosas que quizás no prestamos atención cuando estudiamos. Entonces, vamos a arrancar con el punto uno, que era leer dos textos, marcar las ideas principales, compararlas entre ellas y con las ideas principales relacionadas a los temas de los dos capítulos del material de estudio. Que bueno, eran los capítulos 0 del Silverton y 1 del Bessie Taylor, o una cosa así. Eh, y bueno, había que contrastarlas. Como les dije, yo no llegué a hacer esa actividad porque no me pude poner a leer los capítulos de los libros, pero sí hice la actividad A, que dice construye un texto propio que presente una conclusión con su apreciación, y después dice transcribe ejemplos que expresan ideas de formato teleológico que están en los capítulos leídos. Yo armé un ejemplo con mi punto de vista sobre a lo que podemos hacer referencia con formato teleológico, pero bueno, vamos a ver primero los textos, que lo voy a leer rápido porque son medio largos, y después pasamos al texto corto propio. Bueno, el texto dice, hay preguntas que podrían ser abordadas desde posiciones epistemológicas alternativas. Por ejemplo, preguntas del tipo, ¿cómo ocurre la regulación hormonal de la glucosa sanguínea? O, ¿por qué ocurre la regulación hormonal de la glucosa sanguínea? En los cursos de bioquímica y fisiología para medicina, la respuesta a estas preguntas u otras similares puede conducir a explicaciones causales, que sería el primer tipo de pregunta, o explicaciones antropomórficas, que sería el segundo tipo de pregunta. Bueno, y dentro de estas últimas, antropomórficas, comúnmente pueden surgir los razonamientos teleológicos. Teleológico se refiere a un modo de explicación basado en causas finales, a diferencia del modo de explicación basado en causas eficientes. Por ejemplo, siguiendo con el fenómeno citado anteriormente, puede sugerirse una explicación basada en los mecanismos de señalización neuroendocrina, o puede pensarse en que el organismo regula la glucosa sanguínea porque busca la estabilidad de este parámetro. Entonces dice, en general, las explicaciones causales en una disciplina científica implican la especificación de un grupo de condiciones antecedentes que son necesarias para que el evento ocurra y un conjunto de leyes generales que determinan la conducta del sistema. Pero al elaborar las explicaciones, las respuestas a por qué y para qué algunas veces se construyen en términos de las consecuencias de un evento más que en términos de sus antecedentes. Esto da origen a explicaciones teleológicas cuyo poder explicativo ha sido objeto de un largo debate filosófico. Por una parte, no se puede negar que las explicaciones teleológicas juegan un papel importante en la comprensión de fenómenos complejos o que se abordan por primera vez. En las ciencias naturales, la noción de propósito se ha visto como superflua y se asume que cada explicación teleológica puede eventualmente reducirse a una explicación causal. La aceptación de las explicaciones teleológicas implica la atribución de conciencia a los seres no humanos o incluso a los diferentes órganos, y esto conduce al error. La teleología puede considerarse como un caso especial de antropomorfismo, pues estas explicaciones hacen sentir a quien la formula que realmente entiende un fenómeno
porque la explicación se da en términos de propósitos e intenciones que se ajustan con la forma en que él o ella acostumbra a ver su propia conducta. Y está la bibliografía. El segundo texto sigue más o menos con la temática, dice: las explicaciones teleológicas o finalistas en sentido amplio son todas aquellas que incluyen la noción de fin, meta u objetivo. Este tipo de explicaciones fueron cuestionadas con el advenimiento de la revolución científica. Desde entonces se asumió en general que la teleología no era científicamente aceptable por diversas razones. En primer lugar, porque implicaría supuestos sobrenaturales. En segundo lugar, porque parecería invertir la relación temporal, causa y efecto. Y finalmente, porque no se ajusta al patrón de explicación nomológico-deductivo. Contra la perspectiva tradicional, propondré un enfoque basado en el objetivo principal del desarrollo por parte de los estudiantes. Y quiero pasar ya para terminar a esta parte que dice: aunque no existe una estrategia única para alcanzar este objetivo, un concepto clave en esta propuesta es el de metacognición. El objetivo general que acabo de enunciar encierra en realidad varios objetivos específicos, entre ellos que el estudiante sepa en qué consiste un razonamiento teleológico, sepa reconocerlo y pueda decidir conscientemente cuándo puede utilizar un razonamiento teleológico y cuándo no. Y en el primer caso, cómo hacerlo. Bueno, yo voy a leer mi texto y me gustaría que si alguno de todos los 200 y pico que somos puede leer el suyo o compartir algo de lo que piense, o si le quedó alguna duda sobre estos dos textos, lo comparta. Yo armé este texto sacando algunas citas de estos dos textos, pero en base poniéndole algunas palabras mías. Y dice: las explicaciones causales son las que plantean que deben haber ciertas condiciones para que se produzca un evento, el cual va a estar regido por ciertas leyes que determinarán la conducta de ese sistema. Pero cuando uno responde las preguntas por qué y para qué acerca de un incierto, puede darse origen a las explicaciones teleológicas, que pueden ser útiles para entender algunos conceptos, pero pueden dar lugar a errores, precisamente porque se le atribuye conciencia a seres no humanos, que eso es lo que dice el texto, pero bueno, en nuestro caso vamos a hablar de células, órganos o tejidos, así que estaríamos atribuyéndole una conciencia a una célula, por ejemplo. Entonces, lo que se plantea desde estos dos textitos es que, en lugar de eliminar las explicaciones teleológicas, lo que se propone es que se conozca qué es, cómo reconocerlo y decidir cuándo se puede usar y cuándo no. Entonces, el ejemplo que a mí se me ocurrió era como una explicación teleológica: es el cerebro le dice al corazón que bombee más sangre porque los tejidos lo necesitan. O sea, el cerebro no le va a decir nada al corazón, se van a comunicar por ciertas formas, y no va a ser porque los tejidos lo necesitan, sino la explicación podría ser un poco más, haciéndola correctamente y científicamente, sería: ante el aumento de la demanda de nutrientes o de oxígeno por los tejidos periféricos, se producen señales que estimulan el sistema nervioso, y este genera mensajeros químicos, no vale la pena resaltar cuáles ahora, que generan una mayor actividad cardíaca, ¿sí? Eso sería, digamos, una explicación causal en contra de este ejemplo que estaba acá. Entonces ahora me gustaría que alguien o comparta su texto o mínimamente diga un ejemplo o lo escriba en el chat, como para saber que lo entendieron y que se entiende de lo que se está hablando cuando se habla de algo teleológico y de algo causal. Lo mismo para el resto de los ayudantes, si quieren aportar o decir algo. Decir que quizás es algo re frecuente que suele pasar en los finales y que lo recalcan, como que hay que elegir correctamente las palabras cuando uno habla. Digamos que es re normal ponerle conciencia o, no sé, tomar como una persona a cada célula, a cada, o sea, el corazón, el cerebro, todo. Claro, que también se nos hace como frecuente usar esas palabras porque suelen aparecer en el libro para ejemplificar y que se nos haga más fácil el tema y poder comprenderlo,
pero que a la hora de rendir no podemos usar esas palabras y sí hay que conocer los mensajeros y sí hay que saber cómo funcionan los órganos. Ahí Claro, están no, poniendo un par de ejemplos en el chat. en este caso no sería propio, por ejemplo, para explicarle a una persona que no necesariamente tiene conocimiento médico, supongamos un paciente, las formas teleológicas en este caso serían mejores, encuentro yo, para no caer en Comple- tecnicismo. completamente. No sé quién está hablando porque no me aparece, pero Carlos Flores. Carlos, sí, Carlos, perfecto, sí. Si vos le tenés que explicar a tu abuela qué es la hipertensión, por ahí te sirve más explicarlo desde una explicación teleológica, valga la redundancia, y no desde lo causal, porque no le vas a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona a tu abuela. Claro, claro. Está buenísimo el ejemplo, buenísimo. Gracias. Ah, después alguien puso los glóbulos rojos, Grecia puso, o Tamara, no sé, cualquiera de los nombres. Los glóbulos rojos transportan oxígeno porque las células necesitan de ese oxígeno, por ejemplo. Sí, pasa que está bastante bien eso, pero sí, podría ser. Eh, Ese es uno de los ejemplos que da el libro igual. sí. Por eso digo, está bastante bien. El cerebro le dice al brazo que se mueva. Claro, bueno, eso sería una de las cosas. Igualmente, también lo que quiere hacerse referencia con estos textos es el momento en el que uno se pone a estudiar. Por ahí quizás hasta los libros se ponen a ser medio teleológicos. Es la forma de ver las cosas. Bueno, tiene que ver también con los puntos que siguen, pero a ver, cuando hay poco calcio en la sangre, la paratiroides le dice al riñón que recupere más calcio de la orina. Claro, perfecto. Los ojos le piden al cerebro el lápiz y que el cerebro le dice a la mano que lo agarre. Claro, sí. Los ojos le piden al cerebro el lápiz. Está piola esa. De una, bien. Entonces, se entiende lo que es algo teleológico y algo causal, ¿sí? Eso Castro Leonel puso, se entendió bien. Buenísimo. Un ejemplo puede ser, no sé si los que cursaron biología el año pasado, para poder explicar sistema inmune y cómo se adapta, etcétera, utilizaron como un video animado de una serie en el que le daban vida propia a las partes. Eso es como un concepto teleológico también para poder ver Completamente. Si vos le contás eso a Cecilia, se va a querer morir, porque parte desde un concepto de darle vida a las células. O como por ejemplo, en el Bessie Taylor, hay el capítulo de Inmune desarrolla a los linfocitos como policías y a los antígenos como ladrones. Bueno, eso está bueno porque como tenían hasta ojitos y manos, claro. Como dice Claro, en acá, realidad era una serie para niños, porque nos habían mostrado. ayuda a la imaginación y ayuda a la comprensión, pero ¿qué pasa? Por ahí pueden hacer pensar a uno que entiende realmente y en el fondo no está entendiendo completamente el por qué, o cómo, mejor dicho, ¿sí? Porque lo que hacen referencia a estos textos no es en explicar por qué se producen, sino cómo y qué genera que eso sea así. Ahí levantaron la mano para hablar. Creo que... Dai Coria, Diana creo que sí. Coria. Mandale nomás Dai, ¿eh? Ah, bueno, listo. Dice que fue sin querer. Bien, buenísimo que se hayan entendido, genial que participen. Vamos, viejo. Bien No, ahí. y quizá esto de que es verdad que está bueno para entenderlo en un primer momento. O sea, yo lo reuso, soy re imaginativa con todas las cosas como pasan, pero ustedes cuando vayan a estudiar practiquen evitar esas cosas, porque en el momento de hablar se nota la diferencia. Pero si les sirve más para comprenderlo, está buenísimo en un primer momento y después intenten como pensarlo de otra forma.
Sí, estaría buenísimo exacto, que lo saquen de lo inconsciente, que no termine en el cerebro le dice al corazón que bombee más sangre, ¿sí? Hay una señal que se produce, que estimula y que eso genera una respuesta. Bien, vamos con el punto 2. Dice, el capítulo 1 del Silverthorne expresa que la evolución es uno de los principios científicos organizadores en la educación de los futuros médicos, y como se aprecia en el texto anterior, Galli expresa que es importante que al momento de regular el recurso y el uso de razonamientos y expresiones teleológicas, el estudiante tenga como referencia teórica al modelo de evolución por selección natural. Bueno, había un enlace para leer, que era un link de Infomed, no sé si lo pudieron leer, yo lo leí. Estaba re bueno, era medio denso igual, se me fueron las ganas de verlo, pero bueno. Había que leer eso y después hacer énfasis en estas tres frases, las cuales yo intenté explicar acá. No sé si me salió muy bien porque usé palabras que tienen las mismas frases, pero bueno, es lo que me salió. El texto, si no lo vieron, léanlo, habla de cómo debería ser el razonamiento médico y que habría que meterle más de conceptos de evolución a lo que es el aprendizaje en medicina. Entonces, bueno, la primera frase dice, los patógenos evolucionan más rápido que los huéspedes y la coevolución de mecanismos defensivos crea defensas protectoras que pueden dañar al huésped. Entonces, mi análisis fue que así como el cuerpo humano genera mecanismos de defensa, los microorganismos también generan nuevas formas de supervivencia que pueden sortear estos mecanismos de defensa y así sobrevivir. No sé si alguien de ustedes hizo una explicación y quiere leerla o compartirla. Lo que sea, gente, ¿eh? Vamos. Sí, leo las tres y mientras se les van, juntan ganas. La segunda, la selección no dio forma a la salud y la longevidad, sino al éxito reproductivo máximo. Y yo acá interpreté algo que, la verdad, la leí hace un ratito y no sé si está bien lo que interpreté, pero bueno. La selección dio herramientas para mantener un éxito reproductivo ideal que generó como consecuencias salud y mayor longevidad. Esto está bueno para entender que, o sea, no es a partir de la evolución o a raíz de la evolución, no es que nos dieron, el texto habla de eso, no es que nos dan herramientas para ser más fuertes, nada así, sino que la selección va como seleccionando, valga la redundancia, herramientas para que nosotros nos podamos reproducir de adecuada manera. Entonces, el que no tuvo esos cambios, que no le otorgó la selección, murió, no se pudo reproducir, entonces lo que queda tiene mayor éxito reproductivo, en consecuencia de eso, salud y longevidad. Y por último, la tercera frase, el cuerpo no tiene un proyecto original, un plano, solo genes que interactúan con el entorno para construir cuerpos que maximicen el éxito reproductivo. Y lo que puse en esta fue, el cuerpo es como un collage sobre el que se desarrollan mecanismos de selección, los cuales tienen como consecuencia el éxito reproductivo. Y de nuevo, haciendo referencia a la frase anterior. Vanessa puso, prioriza la evolución lo que nos va a servir. Claro. En realidad, o sea, la evolución, bueno, no me voy a poner a hablar de evolución, no es biólogo, pero bueno, ese sería, sin bardear a Vanessa, eso sería una explicación teleológica. La evolución no prioriza nada. Sin bardear a Vanessa de nuevo. A lo que voy es que la selección natural hace que se mueran los que no tienen ciertas características que hace que puedan reproducirse. Ahora lo podés bardear, Vanessa, es tu momento. Segunda frase, tenemos el ejemplo de los rebrotes de COVID en países donde ya no había y en personas que ya estaban sanas. Puede ser, sí. Puede ser. ¿Qué es barrera? ¿Barrera? ¿Bardear?
decirle algo malo a alguien, Carlos. La selección permitió, a través de múltiples mecanismos, alcanzar mayor nivel de salud y longevidad en los individuos. Claro, sí, podría ser. Sí. Lo que hace referencia a la segunda frase es más que nada que la selección se encarga de que haya un éxito reproductivo. No le importa si hay salud y longevidad. Por eso, de hecho, siguen existiendo las enfermedades, ¿sí? Vos podés tener una enfermedad, pero si te podés reproducir, vas a compartir los genes a tus descendientes, y esos descendientes también van a poder tener la enfermedad, porque esa enfermedad lo que no hace es quitarte la capacidad de reproducirte, ¿sí? En cambio, las enfermedades que no te permiten reproducirte van a hacer que no te puedas reproducir, y ahí no vas a poder compartir tus genes, y esa enfermedad va a ser menos frecuente, por así decirlo. Eileen pone, yo en la tercera coloqué, el cuerpo no es una máquina, sino un organismo que sufre pequeños cambios evolutivos tras otros, haciendo una especie de collage genético que resulta extremadamente complejo debido a que estamos formados por sistemas corporales conformados por miles de millones de años de selección natural. Buenísimo eso, sí. Sí. Eso resume re bien. Bueno, no resume, se hace más largo, pero se entiende re bien. La primera frase no sería que a pesar de que se crean mecanismos de defensas, como eso puede dañar a los huéspedes en vez de protegerlos de agentes patógenos, o flashé. A pesar de que se crean... Bueno, pero ahí te vas al tema de enfermedades autoinmunes, pero sí, es un punto eso. De hecho, en el texto habla de eso. Después, Sofía, igual que cuando te dicen que no tomes antibióticos, te da enfermedad viral porque se vuelven las fuertes, ¿es verdad eso? Bueno, ese es otro tema, que no nos vamos a meter hoy en resistencia bacteriana. Bien, buenísimo. Hola chicos, ¿podría hacer una consulta? Sí, obvio. Bueno, yo estuve leyendo el texto, bastante claro es como que invita a la idea, ¿no? Esto de tomar una nueva visión con respecto a tener en cuenta esto de la evolución, ¿no? Al principio de la selección natural de Darwin. Y lo que me llevó a preguntarme fue si en el contexto en el que vivimos hoy mismo, ya que esto ¿no? de la fisiología invita a una mirada holística, se podría llevar a cabo. ¿Podría ser posible eso? Sí. O sea, tenerlo en cuenta como paradigma, quizás. ¿Se entiende? No basarse completamente en eso, sino tener una mirada desde ese punto. Bien. ¿Respondí? Sí, lo que pasa por ahí chocaba un poco con esta idea de, digo el contexto por aquellos, como Darwin habla en su principio de la selección natural, en pocas palabras sobreviviría el más hábil, quizás se quiere de esa manera. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que se las quita de la sociedad, por ejemplo? Ahí no estaría aplicado la teoría de la selección natural, porque no... Obvio, más vale que no, más vale que no. O sea, sería la excepción eso, ¿no? Sí, aparte nosotros no somos seres biológicos, somos seres sociales y vivimos en un entorno. Claro. Pero sí, es recontra válido el punto y está buenísimo, sí. Bueno, gracias. ¿Puedo decir algo? Obvio, hablando con esto del holístico, yo siento que esto, como que nuestra evolución, justamente evolucionamos para seguir reproduciéndonos, para alcanzar ese éxito reproductivo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hablando esto del holístico, aquellas personas que tengan una alimentación que genere cuidados con el medio, y más que nada aprovecho por el contexto que estamos viviendo hoy de la quema de más o menos todos los humedales en la Argentina, las personas que están a favor de esa quema de humedales y de, o sea, acabar con el medio ambiente, claramente, si nos dejáramos regir por esos principios del principio evolutivo de Darwin, esa gente es la que debería después terminar muriéndose, porque claramente no va a alcanzar a sobrevivir en el medio, porque va a terminar extinguiéndolo todo, y sobreviviría aquella gente que sí puede interactuar de una manera en el medio. O sea, conviviendo con la naturaleza y los animales, porque claramente si el hombre destruye todo, o sea, se termina destruyendo a sí mismo. Por ejemplo, sin árboles no hay vida.
Así que bueno, más o menos por esa, como que siento que ahí toca un poco ahí lo holístico y lo que está pasando también ahora. Totalmente, sí. Sí, pero como la selección natural no tiene conciencia, no vas a poder lograr eso. Igual que las personas que estén a favor se mueran y los otros no. No, obvio, lo digo, o sea, tampoco quisiera matar a nadie. Lo digo con pero esta digo, visión cuando holística. dijiste merecer. No, pero porque si ellos, ponele, que Es un entre vivieran, comillas. claro, si ellos vivieran, ponele, o sea, esa persona que está a favor de eso, ponele sin el resto que cambie, qué sé yo, terminarían por extinguir, por ejemplo, todos los árboles, todos los animales, y no podrían seguir viviendo en ese medio. A eso voy. No como que yo quiero que se mueran, sino como que así es como la evolución terminaría por matarlos, porque no podrían seguir como en esa simbiosis con el medio. Igual, perdón, respecto a eso, en realidad yo creo que ese organismo que en realidad se está adaptando y está utilizando las distintas herramientas para justamente la adaptación y el usufructo de lo que le da el entorno, yo creo que como se da cuenta que está consumiendo este medio y está consumiendo lo que va a utilizar, sigue generando herramientas para mantener de una forma constante, ¿cómo sería? Lo que va a seguir consumiendo. Me refiero a aquella persona que cultiva y toma de la tierra, después vuelve a cultivar a partir de las herramientas que fue aprendiendo durante el proceso del cultivo. No sé si se entiende. Es como que no se quedaría sin nada, por justamente esta adaptación constante que tiene. Claro, que quizás eso, lo que decís vos, es también lo que estaba hablando Facu antes, que como nosotros no solamente somos un ser biológico, sino que también somos social, cultural y tenemos herramientas, nosotros tanto no pasamos por el tema de selección natural, sino porque descubrimos formas, digamos, de cómo adaptarnos a eso. Pero quizás si quieren seguir así con temas de actualidad, por ejemplo, tenemos al coronavirus, que no estamos acá todos, pero fíjense qué tema de selección natural que justamente se ven afectadas más que nada las personas que tienen alguna patología de base, pero que igualmente, por los medios que tenemos, por la cultura, sociedad, estudios y todo, podemos mantener o buscar herramientas para conseguir que esa selección natural no se dé, digamos, entre comillas. Claro, manteniéndolas aisladas, por ejemplo. Claro, o sea, está bueno esto de plantear, de querer poner lo biológico en algo real. O sea, nosotros está bien, sí, somos seres vivos, somos seres biológicos, pero por todo lo que nos atraviesa podemos formar o generar herramientas para poder sobrellevar este tema de la evolución. Entonces está bueno el debate, es bastante interesante y la verdad que está bueno también que se lo planteen. Y en este ejemplo que vos ponías del coronavirus de las personas mayores, ¿no? Que se los aísla, ¿cómo haces para aplicar el principio que dice el artículo médico? Ay, ¿me querés repetir el artículo? Yo no leí el artículo, por eso si me querés hacer así, o Facu, si lo querés responder. No, es como decía hace ratito, es como que invita a una nueva visión porque dice que lo intelectual en algún momento chocó con aquello que era propio de la evolución, invita a tener una nueva mirada en lo clínico que tiene que ver con la evolución, y ahí mete un poco la teoría y el principio de la selección natural. Entonces mi pregunta es esa. Por eso yo te decía mi punto de vista, es para tenerlo como un paradigma. Nosotros tampoco nos basamos en un paradigma completamente biologicista, no nos vamos a basar en un paradigma en el que solamente se contemple la evolución. Somos seres sociales y como médicos y médicas, sin querer ponernos en el traje de superhéroes, siempre no vamos a salvar vidas. Eso lo quería decir. Entonces, hay que tener una visión con un poco de todo. Y a lo que se hace referencia con esto de tener la evolución como estudiar mirando desde la evolución, hace comprender las cosas de distinta manera. Igual entiendo tu punto, pero te repito, para mí tiene que ver con que somos seres sociales y mirar las cosas desde la evolución es una herramienta más. Claro, por ejemplo, esto que explicaba yo, de que por si se malinterpretó, si fuera de la evolución, esa gente terminaría por morirse porque no podría sobrevivir en el medio. Como somos seres sociales y eso no pasa, hay millones de herramientas más y otras formas de interactuar. De hecho, el mundo ya se mueve no por vivir
de manera amigable con el medio, sino por lo económico, o sea, claramente no se va a morir esa gente. A eso va. Entonces nada se puede ver con ahora como netamente evolutivo, como por ahí sí pasaba antes, que sobrevivía y que mejor se adaptaba. Ahora hay miles de maneras para adaptarse y, o sea, toda la comunidad te va a ayudar a que te adaptes. Exacto. Buenísimo que se dé la discusión. No, yo iba a decir que de hecho que si dejas a un bebé en el medio de la nada, sin un aporte social, cultural ni nada, se muere. Entonces, quizás... Es que somos el ser vivo menos adaptado para la supervivencia, en realidad. Claro, totalmente. Así que nada, está bueno. Es interesante. Vamos con el tercer punto. Dice, en el link sobre mecanismos de la evolución se define la variabilidad genética como uno de los pilares de la evolución. A través de la lectura de los capítulos de los libros se puede identificar la importancia de comprender los conceptos de variabilidad, variable y parámetro para avanzar en el estudio de los mecanismos de la homeostasis. Transcriba las definiciones y o referencias de los términos variabilidad genética, variabilidad, variable y parámetro. Bueno, en vez de ponernos a ver cada texto y demás, a mí me gustaría que me digan qué es variabilidad, qué es variable y qué es parámetro, que para centrarnos un poco más en física, para que la guía se empiece a relacionar más con lo que vamos a ver durante la cursada. Parámetro no sería como una característica que ayuda a definir o clasificar un sistema. A ver, ¿lo querés repetir? ¿Característica? Sí, característica que puede ayudar a definir o clasificar a un sistema. Bien, sí, perfecto. ¿Por un ejemplo? No sé, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de... ¿Cuál se te ocurre? ¿Cuál es el primero que se te ocurre? Presión arterial. Presión arterial, claro, perfecto. Sí. Parámetro de saturación de oxígeno, por ejemplo. Otra vez, saturación de oxígeno, sí. Y ahí podemos aplicar qué sería la variabilidad. La variabilidad sería una determinada situación dentro de ese parámetro, o sea, ¿cómo sería? No sería una fluctuación. Claro. Bien. Glucemia en ayunas, que por ahí ponían en el chat, también sería un parámetro, sí. La glucemia en general. Bien, perfecto. Yo entiendo a variable y a parámetro como lo mismo. No sé si en los capítulos del libro los diferencia, pero para mí una variable y un parámetro son lo mismo. No sé si el parámetro es lo mismo, pero claro. La variable pero el parámetro es estático. Disculpe, yo en cuanto a había un punto en la lección que hablaba sobre el tema de variables y de parámetros. Uh-huh. ¿En dónde? En la lección que dieron en Petco. Me mataste, no la vi. ¿Quiere compartir alguno, abrir el micrófono y contarnos? Porque ilumínennos. La única diferencia igual de todos modos que había, o sea, si bien el parámetro y la variable dice que son características físicas o químicas de un sistema, la diferencia es que un parámetro, digamos, esas características pueden ser reguladas, en cambio en una variable no. Buenísimo. Directamente puede ser medida en una variable. Genial. Iba mi duda, porque en uno de los teóricos de física que están subidos a YouTube, dice que un parámetro es cualquier variable que puede ser cuantificada. Entonces ahí me choca con lo que dice digamos, el ejercicio de la plataforma. Porque el ejercicio de la plataforma, como decía ahí mi compañero, dice que cualquier característica física o química de un sistema que puede ser medida es una variable. Pero para mí eso es un parámetro. Coincido. Claro, igual Kremer más adelante en el teórico explica, yo lo busqué porque también lo había entendido así, pero dice que un parámetro siempre es una variable, pero no toda variable es un parámetro.
Por eso como que toma variable toda aquella magnitud que se pueda medir, y un parámetro es toda aquella magnitud que se pueda medir y que de alguna manera tenga algún mecanismo de regulación. Clarísimo. Pero hasta deducir todo eso pasaron como 3 días más o menos hasta que me di cuenta, pero la lección sí. Lo toma como Clarísimo. variable y Kremer cuando habla en el teórico lo pone como magnitud. Por ahí también después estuve viendo, hay un apunte del año pasado de introducción a la fisiología que también ahí está bien explicado por si les sirve. Buenísimo. Yo lo entendí. Si el resto no lo entendió, podemos verlo, no sé, para otro día, o me fijo yo también y lo leo. Variabilidad, a ver, ¿alguien quiere decirlo? Variabilidad. ¿Qué entiende por variabilidad? ¿O qué definición encontró de variabilidad? Bueno, no importa, es la cualidad de variable, en realidad. O sea, creo que se va a explicar mejor cuando veamos esto. Pero la variabilidad es una cualidad que tiene una variable, en este caso, de tener variaciones. La misma palabra, no sirve para nada esa explicación. Pero sería eso. Para que se entienda, no. Claro. No pasa nada. Te lo permitimos. Bueno, vemos los textos y ya pasamos y queda este punto y el último y ya terminamos. Los textos dicen, los componentes de una muestra biológica están sometidos a variaciones por el hecho de pertenecer a un ser vivo. Son bien conocidas las variaciones relacionadas con la edad, debidas al crecimiento, con el sexo, con la dieta y el ejercicio físico, como no las modificaciones consecuencia de enfermedades y su tratamiento. Las variaciones dentro del día y estacionales, así como la variación debido al equilibrio entre el recambio metabólico y la regulación homeostática. Esta última es la que, de forma simplificada, se denomina variación biológica. La variación biológica tiene dos componentes, intraindividual e interindividual. La intraindividual es la fluctuación de la concentración de los componentes de los fluidos biológicos alrededor del punto de equilibrio. Y la interindividual viene indicada por las diferencias en el punto de equilibrio de los componentes de los fluidos biológicos entre las distintas personas. ¿Sí? Entonces, el texto de acá abajo dice, si tomamos una serie de muestras de un paciente para un determinado analito en distintos momentos, vamos a observar que los valores no son los mismos. Esta variación, a lo largo del tiempo, se puede ver a 3 factores. Preanalíticos, que puede ser postura, venopunción prolongada, ayuno, ejercicio, error analítico, aleatorio y sistemático, y la variación biológica intraindividual, ¿sí? Esos serían los 3 factores que generan que en 5 mediciones a una misma persona, por ejemplo, no tenga los mismos valores. Esta diferencia de valores entre individuos es lo que se denomina variación biológica interindividual. La variación biológica intraindividual y la interindividual son los 2 componentes de la variabilidad biológica y forman parte de los factores de variación que afectan a los resultados en el laboratorio de análisis clínico. La utilidad de considerar la variabilidad biológica para poder identificar cambios o presencia de patología varía de acuerdo a cada analito. Hay analitos con variabilidad biológica intraindividual alta e interindividual baja, y otros con variabilidad biológica intraindividual baja e interindividual alta. Entonces acá nos da 2 ejemplos que van a ser la creatinina y el hierro. Y bueno, hay varias muestras de distintas personas o sujetos, ¿sí? Entonces, si vemos la creatinina, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es su variabilidad intra y cómo es su variabilidad interindividual? En la intraindividual como que no varía tanto, pero en la interindividual varían bastante los valores. Perfecto. Entonces, baja variabilidad intraindividual y gran variabilidad interindividual. Y con el hierro, al revés. Claro, perfecto, sí. Gran variabilidad intraindividual y baja variabilidad interindividual. ¿Se entiende? Bueno, y así hay con un montón de parámetros que van a depender de cada persona o de las características, o de la situación de que está pasando esa persona en ese momento.
Belén dice no entendí. A ver, si vamos al gráfico, ¿ves? Este sería un sujeto, este sería otro sujeto, este sería otro sujeto, y este sería otro sujeto, ¿ves? ¿O no? Sí, sí, está bien, ¿eh? No, son las Está bien, está muestras. bien. Ah, no, sí, está bien, No, perfecto. está bien, cada uno es una Entonces, persona. cuando decimos que la creatinina tiene baja variabilidad intraindividual, es porque, por ejemplo, el sujeto este puede tener la creatinina entre, qué sé yo, 70 y 90, por decirle dos valores. Pero entre este sujeto y este sujeto hay una gran diferencia. Este tiene entre 70 y 90, como dijimos recién, y este la tiene entre 110 y 125, 126. Entonces, cada persona tiene una variación de más o menos 20 de creatinina, pero entre ellas pueden haber diferencias. Por ejemplo, capaz que esta persona que tiene más alto tiene un problema en el riñón que no le permite excretar bien la creatinina y maneja de por sí esos valores, ¿sí? O consume creatinina también. O claro, por ejemplo, sí. En el caso del hierro, el valor normal para cada persona puede ser, tiene como un rango mucho mayor y como que todas las personas tienen ese valor, andan en esos valores. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Belén, ¿entendiste? Que habías puesto que no habías entendido. Arriba, Facu, Tomás te había preguntado algo, que nos salteamos esa pregunta. Perdón. También. Tomás, los parámetros podrían definir un rango como el del pH y la variable sería el valor dentro de esos parámetros, o lo estaría asociando mal. No, en base a lo que dijeron, si la variable es la que no tiene modificaciones, no serían eso. Los parámetros tienen un rango, ¿sí? Pueden tener un rango entre los cuales, si el valor cae dentro de ese rango, podemos decir que es normal. La variable sería una variable X. ¿Me expliqué bien? Pasa que yo no sé a qué hacen referencia bien las diferencias entre parámetro y variable. Entonces, quizás los chicos que hablaron hoy sobre que la tenían mucho más clara que yo en eso, te pueden dar un ejemplo de cada cosa. Pero, a ver, alguien puso acá, por si a alguno le sirve, parámetros fisiológicos y rango normal, todo parámetro es una variable, pero no toda variable es un parámetro. Si la variable puede ser cuantificada, es un parámetro. En el medio externo pueden ocurrir grandes fluctuaciones, pero en el medio interno ocurren, bueno, ¿sí? Los parámetros homeostáticos ayudan a mantener viva a la célula. Los signos vitales, como parámetros fisiológicos, temperatura, presión, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Esos eran los ejemplos que habíamos dado hoy, que alguien había dicho presión arterial, por ejemplo. Bien, bueno. Y nos queda por último el último punto, la temperatura corporal es un signo vital y cuando nos referimos al medio interno, un importante parámetro del mismo. Analice los siguientes gráficos y responda. ¿Cómo definiría los cambios que observa a lo largo de 24 horas? A ver, ¿qué les parece, cómo se denominan los cambios que se producen en 24 horas en una persona? Supongamos que no tiene ninguna patología ni nada. Perfecto, circadianos.
¿Cuál es el rango normal que evidencia el gráfico? Bueno, está bastante simple, ¿sí? Entre 34,3, vamos a ponerle, o 36,2 y 37,4, ¿sí? Y la imagen térmica que adjuntamos muestra distintos valores de temperatura corporal. El margen de error de la medición es de más menos 0,1 o 0,2. Y dice, ¿a qué hora puede usted suponer que fue tomada la imagen? Y justifique. ¿Alguien quiere decirlo? Si lo vemos abajo, dice hora del día, tendrían que ser entre como justo lo que es compañero, entre las 9 a 12 aproximadamente, por la variación que tiene. Porque igual, por ejemplo, hay pics que se disparan mucho, que es el de 36,2, por ejemplo, 36,7. Igual hay una variación grande ahí. Claro, y a eso le podríamos llamar variación, ¿qué? ¿Intra o interindividual? No, eso es interindividual. Perfecto, exactamente. Exactamente. Y bueno, siempre, en este caso no lo hice, pero siempre que vayamos a leer un gráfico, vamos a ver un eje Y y un eje X, y vamos a identificar cada uno. En este caso, tiempo del día, o sea, horario o hora, y temperatura oral. Y ahí vemos todas las variaciones. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si les quedó alguna duda. Perdonen si no... La 1 de la mañana, a ver. También podría ser, sí, totalmente. De las 6. ¿De las 6 qué? ¿De la mañana? A las 6 de la mañana el valor que pone acá es 36,2. Porque ahí hay un chico con 36,2, pero deberían sacar como el promedio de todos los que tienen 36,7 y esos dos, más o menos. Claro. Claro, en este caso, como son datos tan dispares, lo mejor en vez de sacar un promedio sería utilizar una mediana. Bien, bueno chicos, el último punto, que esto está bueno también para que lo vayan teniendo en cuenta porque se va a usar mucho durante toda la cursada, que es analizar el diagrama e identificar cada uno de los componentes de mecanismo de regulación acorde al modelo básico que está en los capítulos leídos. Si lo considera necesario, complete el diagrama con componentes o relaciones que falten. Entonces tenemos corteza cerebral e hipotálamo, termorreceptores cutáneos que llegan a hipotálamo y a corteza, termorreceptores centrales que llegan al hipotálamo, y desde el hipotálamo tenemos que salen los músculos del esqueleto, músculos de esqueleto, pero desde corteza, y también desde hipotálamo tenemos arteriolas cutáneas, músculos de la piel y médula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que reconocer cada uno de los componentes del mecanismo de regulación, tendríamos primero la corteza y el hipotálamo como centro integrador, que va a ser el encargado de controlar y regular, ¿sí? Después, termorreceptores, que van a ser los receptores. Y, por otro lado, los efectores. Y como acá pusieron en el chat, aferentes, dice, si lo considera necesario, complete el diagrama con componentes o relaciones que falten. Entonces, si hay algo que falta en este caso, van a ser la vía aferente, que lleve la información desde los termorreceptores hacia el centro integrador, y una vía eferente, que lleve la información desde los centros integradores a los efectores. ¿Sí? Disminución de la temperatura sería estímulo. Sí, mirá, acá estaba, no lo vi. Buen punto.
Sí, perfecto. Y todo lo que sea la respuesta que generen estos efectores, por ejemplo, ante una disminución de la temperatura, la vasoconstricción, piel de gallina, todo lo que sea, sería respuesta, ¿sí? Y eso generaría una retroalimentación negativa a nivel del estímulo y de los... Sí, exacto, el feedback también. Eso era justo lo que estaba diciendo, por decir. Una retroalimentación negativa que genera la finalización o la disminución de la respuesta. Feedback o retroalimentación, perfecto. Bien, chicos, eso es todo. No sé si les quedaron dudas o si quieren preguntar algo o tienen algo por acotar. Buenísimo, gente, igual que participaron, está buenísimo eso. De verdad, porque es re aburrido. O sea, nosotros también tenemos clases por Zoom y nos debe pasar lo mismo que ustedes. O sea, es un embole cuando nadie habla. Así que piérdense el miedo. O sea, nosotros, como dijo Facu, somos estudiantes. O sea, acá tengan confianza, no tengan miedo. Somos igual que ustedes, un poquito más adelantados, nada más. Sí, buenísima la participación, en serio. Sigan participando. No, y está buenísimo también que nosotros aprendemos de ustedes, como siempre. Sí, piensen que nosotros hicimos fisio ya hace un tiempo y hay algunas cosas que no nos acordamos o que no llegamos a revisar para la clase porque estábamos estudiando o lo que sea, y nos viene re bien si ustedes también lo saben y nos hacen recordar o de hecho nos enseñan. Perdón, alguien acá comentó... Sabrina, yo los agrupé como receptores, centro integrador, etcétera. ¿Tendría que agregarle algo más? Bueno, lo que agregamos es, vía eferente, estímulo, que no estaba, que yo no lo vi, en realidad, pero estaba abajo de los receptores, que era disminución de la temperatura, y respuesta y retroalimentación. Y esto, gente, como dijo Facu, es muy importante porque en muchos sistemas de regulación fisiológicos que vamos a ir viendo más adelante, como el sistema renin-angiotensina, reflejo vasoreceptor, ya, que ahora son nombres raros, pero ya les van a empezar a sonar, está mucho esto de vía eferente, efector, centro de regulación, así que es muy importante que entendamos cada uno de esos conceptos, porque se les va a facilitar mucho entender las guías. Y como dijo Ailu en el chat, nos podemos comunicar por vía Facebook. Si no están en el Facebook, pónganlo. Es Fisiología Humana, UNCO. Fisiología Humana, UNCO, una cosa Busquen así. algo así y les aparece. Así que, bueno, y llora, subo la clase. Claro, se va a subir la grabación y, bueno, nada. El miércoles que viene va a estar Mati con la UT2, así que lo mismo. Si podemos manejarnos como hoy, participan, contestan, genial. La verdad, buenísimo. Participaron un montón. Imagínense que nos pareció un montón, imagínense lo que era antes la participación. Así que, nada, suerte para estos días y que les vaya bien. No sé buenísimo, si muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, yo termino la reunión. Dale. Gracias por conectarse. Chao, chicos. Chao, chicos. Chicuelo, muy linda la tutoría. Adiós.